Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el tema de tormentas solares. Silencio, por favor. Yo creo que no es un secreto que a mí es el tema que más me gusta de lo que estamos abordando en el curso. Creo que es un tema muy interesante. Me gustaría que fuerais un poco más participativos de lo que fuisteis ayer. A ver quién me dice lo que es una tormenta solar. Venga, ¿quién se atreve? Usted, el caballero de primera fila. Díganos lo que es una tormenta solar, por favor. Onde eu sei, unha tormenta solar é cando aumenta a radiación dunha maneira grande e nos afecta a Terra. Non son científico neste tema, pero sei o que pode pasar con ela. Bien, vamos por acá. Año 1859, ¿vale? Era un año en el que había mucha actividad de manchas solares. Las manchas solares, ahora veremos en profundidad lo que son, pero la mayor parte de vosotros sabéis lo que son. Por ese motivo, este señor inglés, Richard Carrington, se encontraba en, pues como se hacían las cosas antes, en un observatorio hecho prácticamente por él y por dos amigos, al lado de su casa, observando y dibujando, para dejar constancia en la historia, estas manchas solares que él veía a través de un telescopio, por supuesto que reflejaba en una lámina. Y de repente, él observó un intenso estallido de luz blanca, visible a simple vista por él, que por supuesto no entendió, porque era algo que nunca se había visto antes, ¿no? Él intentó compartirlo dentro de su excitación, intentó compartirlo con la gente, pero estaba completamente solo en el observatorio y así pues quedó el tema. Lo que ocurrió fue que 17 horas después, en los lugares del planeta donde era de noche, se hizo de día. Auroras boreales cubrieron prácticamente todo el planeta en todas las latitudes. Cuando se hablan de auroras boreales se suelen restringir a las zonas polares, ¿no? Pero se llegaron a ver hasta en el desierto del Sáhara. Incluso se cuenta la historia siempre de unos mineros en Estados Unidos que se levantaron 5 horas antes para ir a trabajar porque creían que era de día. Un diario de Carolina del Sur reflejó el fenómeno como que el mar reflejaba este fenómeno y nadie podía mirarlo sin pensar en el pasaje de la Biblia que dice que el mar se convirtió en sangre. Para imaginaos, estamos hablando del año 1856, 19, bueno, la sociedad norteamericana muy religiosa, de repente se hace de día en medio de la noche y esto causó pues una gran situación, ¿no? Es un fenómeno muy bonito porque las auroras son muy bonitas, ¿sí? Y verlas desde España, desde Madrid, como se vieron, pues tuvo que ser una pasada. Lo que ocurre, esta era la parte bonita de la historia. El problema fue que al mismo tiempo los pocos aparatos eléctricos que había, eran muy poquitos, pero algunos había, comenzaron a fallar. Particularmente el más sensible eran las líneas de Morse telegráfico, que ya todavía no era radiográfico. Y ardieron la mitad de las estaciones de Morse. Se quemaron los teleoperadores y el Morse quedó completamente inoperativo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto se conoce como el evento Carrington. Vais a escuchar hablar estos días de él por activa y por pasiva, porque siempre que se habla de tormentas solares se habla del evento Carrington. Y se habla del evento Carrington porque fue el mayor evento de la historia de tormenta solar geomagnética del que hay registro. Por supuesto, ha habido muchos como este, pero registro únicamente tenemos este. Bien, ¿de qué estamos hablando? Vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, que la Tierra está constantemente recibiendo un flujo de plasma que emite el Sol. El Sol, como sabéis, está sobre todo compuesto por hidrógeno, por helio, y este plasma no son más que electrones, protones, iones de su composición, y también partículas alfa, que son núcleos de helio, que proceden de la corona solar, de la parte más exterior del Sol. Todo esto, bueno, quedamos con los conceptos, pero vamos a, sobre todo mañana, Ferrit, que es experto en estos temas, os lo va a explicar con más detalle. Esto se denomina viento solar, y esto ocurre constantemente. El viento solar es una constante, está constantemente. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una magnetosfera, un campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético que está creado por su efecto de rotación, su efecto dinamo, y como estamos hablando de que el plasma son iones, pues nuestro campo magnético tiene la capacidad de protegernos de este plasma. Nos desvía a las zonas de convergencia del campo magnético, que son los polos del planeta, y por eso vemos las auroras boreales. Las boreales son plasma solar que el campo magnético desvía hacia los polos, y como sabéis, las auroras boreales pues hay 4 o 5 por semana. Es decir, es una cosa que ocurre constantemente. El Sol, como sabéis, es una estrella, es un reactor de energía nuclear, de fusión,
muy potente, tiene una cierta frecuencia en su actividad. No está siempre igual de activo. ¿Va todo bien por ahí, Ras? Tiene una cierta frecuencia en su actividad, no está siempre igual de activo. Concretamente, cada 11 años presenta un máximo de actividad que se traduce visiblemente en la presencia de muchas manchas solares. Cuando hay muchas manchas solares, el Sol está muy activo. Es una actividad anómala en el Sol. Estas manchas solares, como os digo, ya os explicaremos en detalle lo que son, pero básicamente son zonas frías del Sol, frías 4000 graditos, ¿vale? Frías comparada con la contorna, con lo que le rodea. Como podéis ver, si nosotros ploteamos el número de manchas solares con respecto al tiempo, pues este ciclo de alta frecuencia, el Sol tiene más ciclos, lo hablábamos ayer, capas geológicas y demás, pero el de alta frecuencia es cada 11 años. Como podéis ver, este ciclo pues es muy estable, muy simétrico, muy marcado. Aquí tenemos, como podéis observar, una etapa en la que no hubo actividad solar, que se conoce como el mínimo de Maunder, que os comentaba ayer, que fue cuando el río Támesis se heló y se montaban puestos encima del río Támesis, y lo sabemos porque existen las células de ayuntamiento que permitían a los mercaderes vender encima del río Támesis congelado. Coincidió con un periodo de nula actividad solar, lo cual demuestra una vez más que el Sol tiene mucha influencia en el clima. Bien, hasta ahí el viento solar. ¿Qué son las eyecciones de masa coronal? DME por sus siglas en inglés. Bueno, si bien el viento solar ocurre constantemente, de vez en cuando, después veremos con qué frecuencia, por motivos que todavía, pues en fin, están en discusión y que mañana Antonio nos hablará de ellos, ocurre una explosión muy violenta, una expulsión muy violenta de plasma solar. El Sol, por supuesto, es muy inestable, y esta inestabilidad a veces se traduce pues, en una expulsión violenta de los componentes que lo componen, ¿no? Es como un disparo. Es una llamarada solar, es como un disparo. Por supuesto, la Tierra es mucho más pequeña que el Sol. Entonces, esta llamarada solar puede afectar a la Tierra, pero pensad en la analogía de un disparo, una escopeta y una paloma. No llega con que la escopeta dispare, además la paloma tiene que estar en la trayectoria del disparo de la escopeta, ¿vale? Puede haber una eyección de masa coronal, una llamarada solar muy grande y que no afecta a la Tierra, y puede darse la circunstancia de que sí afecte. El evento Carrington afectó de lleno. ¿Cuánto tarda estas partículas, este plasma en llegar a la Tierra? Bueno, esto no es energía electromagnética, no viaja a la velocidad de la luz, estamos hablando de partículas de plasma, ¿no? De protones, de electrones, de iones, de todo tipo. Pues el tiempo que tarda en llegar a la Tierra, si es que llega, depende de la intensidad de la explosión. Es todo bastante intuitivo. En el evento Carrington tardó 17 horas. Fue un evento muy intenso. Habitualmente tardan 48 horas. La semana pasada, no sé si lo visteis en prensa, hubo una tormenta solar geomagnética provocada por una llamarada solar que hubo 2 días antes. No sé si lo visteis en prensa. No fue una llamada solar especialmente intensa y no causó daños graves, aparte de interrumpir las comunicaciones de los satélites durante pues, lo que ocurre habitualmente. Pero tardó 2 días en llegar. Si el evento es muy intenso, pues podríamos tener aproximadamente 15 horas, ¿vale? Antes de que llegue. Si la intensidad de esta tormenta os decía que nosotros tenemos una magnetosfera que en teoría nos protege de todo este plasma que nos llega del Sol. ¿Qué ocurre? Esto es una cuestión de intensidades. Si la intensidad de esta tormenta es suficientemente grande, como ocurrió con el evento Carrington, el plasma pasa de la magnetosfera no es suficiente como para desviarla de la Tierra, y entra en nuestra atmósfera, ¿vale? Ioniza la atmósfera y, lo más importante, tiene la capacidad de generar una corriente superficial sobre la superficie, una corriente inducida. Como sabéis, todo el campo magnético genera un campo eléctrico, y esto es lo que puede dañar seriamente la electrónica. Como comentaba, en el evento Carrington se fundieron las primitivas líneas de Morse. Estamos hablando de una época en la que no había ningún tipo de dependencia tecnológica. Ninguno. Estaba el Morse, pero bueno, con Morse o sin Morse la gente vivía exactamente igual. Y yo os hago la pregunta de qué ocurriría si un evento como el evento Carrington ocurre hoy en día. ¿Vale? Ir pensando sobre eso porque es el objetivo principal por el que yo monté este curso. ¿Vale? Que os preguntéis esto. Bueno, pues yo os voy a decir lo que ocurriría, ¿vale? Si hoy hay un evento similar al Carrington.
Bueno, lo primero que ocurriría es que la red de satélites estéreo, que es una red de satélites que tiene la Luna, son dos, hay uno en cada cara del Sol y están observando constantemente el Sol para observar estos fenómenos, entre otras cosas. La red de satélites estéreo detectaría inmediatamente esta llamarada solar, inmediatamente, ¿vale? Y nos daría un tiempo de respuesta, que como os digo puede ser de 15 horas. Más cosas que pasarían. Bueno, por supuesto esto no lo sabemos con certeza, porque no ha pasado desde el evento Carrington una tormenta solar geomagnética de esta intensidad. Pero entendemos más o menos cómo es la corriente superficial que se genera, entendemos la electrónica y podemos entender cómo interaccionaría esta corriente con nuestra electrónica. Con casi total probabilidad, la red satelital se iría al carajo, ¿vale? Las comunicaciones, al menos temporalmente, habría que ver si permanentemente o si se repararían una vez que las partículas ionizantes desaparecieran. Eso todavía está en discusión. Pero en todo caso, en ese momento, las comunicaciones, el posicionamiento GPS, los satélites meteorológicos y militares quedarían inoperativos. Estamos hablando de un evento de alta intensidad, no de cualquier tormenta solar. Sería un problema para los aviones que están en vuelo, porque las comunicaciones con tierra tampoco funcionarían, ¿vale? Los aviones son jaulas de Faraday, están protegidos, en teoría no deberían de caer, pero se quedarían sin posicionamiento y sin comunicación con tierra. Tendrían que llegar al aeropuerto y después a ver cómo aterrizan todos juntos a la vez, sin un control aéreo, ¿vale? Se produciría lo que se conoce como un radio blackout, que es un apagón de todas las bandas de comunicación de muy alta frecuencia, VHF y HF, que son las que se utilizan para comunicarse. Los aviones y los barcos perderían comunicaciones. Los buques me preocupan menos, los aviones me preocupan un poco más. En las zonas más afectadas, que eso también depende de la intensidad de la tormenta, hay una alta probabilidad de que ardieran transformadores eléctricos que podrían caer por efecto dominó en masa, ¿vale? Esto fue pasando con eventos menos importantes, luego lo comentaré en los últimos años. Nos quedaríamos sin electricidad, ¿vale? De perseverar el apagón, 2 o 3 días después, no tendríamos agua en casa, porque el agua que nos llega a casa no llega por gravedad, llega por bombas eléctricas que la bombean, ¿vale? Por supuesto, Internet se vería comprometido. Y esto no es baladí. ¿Cuánto dinero tenéis vosotros? Alguno dirá 2.000 euros. Pues tenéis lo que tengáis en fin. Lo otro está en Internet, ¿vale? Pensadlo bien. Esto es lo que ocurriría casi seguro. Con una cierta probabilidad. Bueno, pues con una cierta probabilidad, todavía no tenemos certeza de ello, cualquier instrumento electrónico que no estuviera protegido con una jaula de Faraday no es más que una jaula metálica, ¿vale? Es otra cosa. Conductora. Cualquier instrumento electrónico que no estuviera debidamente protegido, los más sensibles lo están, ¿vale? El electromóvil no, podría fallar en las zonas más afectadas. Habría que ver cómo afectaría esto a las centralitas electrónicas de los vehículos, por ejemplo, si se podrían fundir o no. Nadie lo sabe con certeza. Y por supuesto de los barcos y de los aviones. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un evento similar al Carrington? Pues recopilando papers y estudios se establece, se acepta, que la probabilidad de que ocurra un evento similar al Carrington en la próxima década es del 12%. No es ninguna coña, ¿eh? Es una probabilidad muy grande. Se va acumulando a medida que van pasando las décadas, ¿vale? Es una probabilidad muy grande. Y el Sol nos está dando avisos. No sé si visteis esta noticia. Xavi Fonseca, que va a venir a darnos una charla hoy, que es el divulgador científico de Galicia, la sacó para dar un poquito de publicidad al curso este, me entrevistó, etcétera, etcétera. Y lo hizo por un evento que hubo el 23 de junio de 2012, que aprovechamos para un poco difundir este tema. Lo que ocurrió este día es que hubo una tormenta solar de clase X10, luego veremos las clases de las tormentas, que fue muy similar a la del Carrington, y que no nos pilló en el disparo por una semana. Si hubiera ocurrido una semana antes, nos hubiera pillado de lleno. Nos hubiera pillado de lleno. La National Academy of Sciences americana estimó, en mi opinión, de una forma bastante conservadora, que de haber afectado a la Tierra, los costes de la reconstrucción serían 20 veces los del huracán Katrina. Yo no sé si vosotros recordáis lo que supuso el huracán Katrina, ayer se habló de ello, una barbaridad. Pues esto hubiera sido 20 veces. 20 veces. Otro aviso, en el año 1989, una tormenta solar geomagnética bastante inferior al evento Carrington
provocó un incendio de varios transformadores en Quebec, que cayeron por efecto dominó, y dejó a la región sin luz durante 8 horas. Estamos hablando de Quebec, es una región bastante poco poblada. Si hubiera caído un poco más abajo en Chicago, hubiera sido bastante catastrófico, y probablemente no hubieran sido 8 horas. Por tanto, existe un bastante consenso en reconocer que un evento similar al Carrington podría provocar un apagón de varios días, por lo menos, podrían ser meses, y depende de la capacidad de respuesta que tengamos, pues podría llegar a incluso ser años, porque es muy difícil reparar una línea eléctrica y una serie grande de condensadores, de transformadores, cuando no tienes comunicación con tu empresa eléctrica, cuando hay un caos social. Esto es una cosa que puede acarrear problemas serios. Y recordad, como os comentaba antes, que nos encontramos en un contexto de interdependencia tecnológica. Nuestra sociedad ha llegado a un nivel en el que dependemos de la tecnología para absolutamente todo. Todo. El evento Carrington hoy no tiene nada que ver con un evento Carrington en el año 1859. El coste social es infinitamente más grande. Bueno, hay cosas que se están empezando a mover. Obama, la administración de Obama, lo último que hizo antes de salir fue ordenar que Estados Unidos se preparara ante una gran tormenta solar. Obviamente nosotros no podemos hacer geoingeniería en las tormentas solares, eso es obvio, pero sí podemos tener planes de actuación y planes de contingencia ante el evento de que ocurra. Lo mínimo es eso, ¿no? De acuerdo, sepan ustedes que hay una cierta posibilidad de que no podamos comunicarnos en un momento dado y que no exista electricidad. La policía tiene que actuar de esta manera, el ejército tiene que actuar de esta manera, protección civil de esta manera, y entre todos pues ya veremos. Pero si no contamos con los planes básicos de contingencia y de actuación, pues apaga y vámonos, vamos a estar perdidos. Obama se dio cuenta de esto, bien asesorado, y dio orden de que Estados Unidos se preparara con planes ante un evento de tormenta solar. Aquí en Europa pues no estamos, algo hay, pero bueno, la Unión Europea propone, en fin. Alemania tiene algo, Francia tiene algo, nosotros pues ya veremos lo que tenemos, para eso va a venir la directora del Servicio Español de Meteorología Espacial y el director del Real Observatorio de la Armada, bueno, ya veremos lo que tenemos. Lo que os comentaba, hasta donde yo sé, en España no contamos con protocolos de actuación elaborados, entre otras cosas porque si contáramos con ellos os conoceríamos. Si no conocemos los protocolos de actuación es que no son buenos. ¿Vale? Es posible, ya lo veremos, que el Ejército del Aire pues tenga unos ciertos protocolos, que es posible que Moncloa sea consciente del tema y bueno, en fin, es posible. Pero si no los conocéis vosotros, no sirven, obviamente. ¿Vale? Lo que tenemos sí es lo que os comentaba antes, el Servicio Nacional de Meteorología Espacial, dirigido por Consuelo Cid, que nos va a dar una charla el jueves. Bueno, es un servicio muy bueno, que está continuamente observando el Sol, tiene un índice que estudia el impacto de las tormentas solares concretamente sobre el suelo español, tiene la función de asesorar, etcétera, etcétera, pero pues probablemente no sea suficiente. Como comentaba ayer también Vicente, recientemente el Ejército del Aire acaba de crear o creará un centro de vigilancia de la amenaza espacial que tiene como una de sus funciones el estudio y la prevención, la prevención en caso de que ocurra un evento de tormenta solar. Bueno, poquito a poco parece que se están haciendo cosas. Es importante llegar a este punto para que podáis comprender correctamente la terminología que vamos a utilizar en los próximos días, que sepáis diferenciar entre lo que es el viento solar, una eyección de masa coronal, una llamarada solar, que tampoco es lo mismo, pero aquí vamos a trabajar como si lo fueran, y un evento de tormenta solar romana. Como comentaba, el viento solar es una emisión de plasma solar que se produce constantemente en el Sol, que llega a la Tierra, que es espiada por nuestra magnetosfera y que generalmente únicamente provoca auroras, nubes polares y a veces la interrupción en el funcionamiento de algunos sistemas. La eyección de masa coronal, estamos en el Sol, ¿vale? Es la emisión espontánea y violenta del plasma solar, mañana veremos pues, algunos de los motivos por los que se produce, y que provoca un viento solar mucho más intenso de lo habitual. Eso es la eyección de masa coronal o llamarada solar. Y la tormenta solar geomagnética, estamos en la Tierra, ya no estamos en el Sol, ¿vale? Se afecta a la Tierra, es una perturbación de nuestro campo magnético, que es la que puede provocar, lo que os comentaba, una corriente superficial, etcétera, etcétera. Habitualmente, para que este viento solar sea de tan intensidad, no puede venir de otra cosa que de una eyección de masa coronal. Pero no necesariamente, ¿vale? No es necesario que se produzca una eyección de masa coronal para que se produzca una tormenta solar geomagnética, pues, en un evento dado.
Al tanto de lo que pasa, pues lo que os comentaba antes, afortunadamente sobre esta cuestión hay mucha gente atenta en el mundo. Hay una página muy buena que tiene una aplicación móvil con alertas que se llama Space Weather Live. Esta página básicamente pues, lo que hace es utilizar los datos de la NOAA y de la NASA, que son las agencias americanas punteras en el estudio del Sol, para darnos una idea global de la actividad que tiene el Sol en cada momento, ¿vale? Luego hablaremos de si es posible o no la predicción. Bien, para que podáis comprender correctamente la tecnología que vamos a tratar en el curso estos días, es importante que conozcáis las clasificaciones de las tormentas solares y las direcciones de masa coronal más frecuentes que hay. Las clasificaciones en la física, el problema que tenemos es que nunca nos ponemos de acuerdo ni con las unidades ni con las clasificaciones. Pero aquí parece que hay un bastante buen consenso en utilizar las siguientes clasificaciones. Eyecciones de masa coronal. Recordad, estamos en el Sol. Las eyecciones de masa coronal se clasifican normalmente con esta escala, que va desde la A, B, C, Medium y Extreme. Las A, B, C están ocurriendo constantemente, son eyecciones de masa coronal que ocurren constantemente. Las N ya son eyecciones de masa coronal anómalas, de una cierta intensidad, y las Extreme son las que nos tienen que preocupar. ¿Vale? El evento Carrington fue una tormenta, una eyección de masa coronal derivada, una tormenta solar derivada de una eyección de masa coronal de categoría X10. A su vez, cada una de estas categorías se divide de 1 a 10. Menos la X, que no tiene tope, porque no sabemos cuál es, sabemos lo que el Sol puede hacer realmente, con lo cual X puede ser X20. Como veis, es una escala logarítmica. Esto quiere decir que una B no es el doble de intensa que una A, sino 10 veces más. ¿Vale? Tormentas solares geomagnéticas. Ahora estamos ya en la Tierra. Hay dos índices principales para clasificarlas. El que más me gusta a mí es el índice KP, lo veréis, constantemente tenemos un índice KP, ahora mismo creo que está en 2. ¿Vale? El índice de actividad solar va desde 0 a 9. Un índice de 0 a 3, actividad solar normal, un índice por encima de 3, ¿sí? Y un índice cercano a 9 es una actividad solar extrema. La semana pasada, el evento de tormenta solar de la semana pasada llegó al índice KP7. ¿Vale? La gente que tiene los satélites de arriba ya se empieza a preocuparse de ello. También las podréis ver clasificadas de 1 a 5, G1, G2, G3, G4, G5, cada una con su equivalencia en el índice KP. G1 es todo lo que esté por debajo de 5, G2 KP6, 7, 8, 9, etc. ¿Vale? Cuando escuchéis una tormenta solar de categoría G3, es una tormenta solar ya moderada, ya puede haber problemas en las comunicaciones. A veces también es habitual que en vez de el índice de tormenta solar se dé directamente un índice de cómo se puede ver afectada las comunicaciones, en sería R1 o R5, o directamente sobre la radiación en megametronvoltios que recibimos del Sol. Eso sería S1 o S5, pero eso ya sería muy técnico. Quedaos, más importante es que os quedéis con la clasificación del índice KP y con la clasificación de 1 a 5. Llamaradas solares. ¿Cuántas se producen al día? Es lo que os comentaba. Esto, la analogía es la de un disparo. La Tierra es mucho más pequeña del Sol, y por lo tanto, cuando se produce una llamada solar, lo inmensamente más probable es que no le afecte a la Tierra, por pura geometría. Sin embargo, como os comentaba, tenemos las redes satélites estéreo mirando el Sol constantemente y por lo tanto podemos analizar qué número de llamadas solares se producen al día con independencia de que la frente no lo la Tierra. Aquí lo que tenemos es el número de llamadas solares, estos son años, aquí se ven un poquito, ¿vale? Pero esto es el número de llamadas solares, estos son años. En azul, el número de manchas solares, como podéis ver una vez más, correlaciona perfectamente con el número de llamadas solares. Las manchas solares son una indicación de la actividad del Sol. Y veis que estamos hablando de entre 1800 y 2400 de media, es decir, llamadas solares hay todos los días de una intensidad u otra. Como podéis ver, la mayor parte de ellas son C o inferiores, llamadas solares de poca intensidad, pero sí que se producen varias al día. Esa mayoría, por supuesto, no afectan a la Tierra. Si estudiamos las tormentas solares geomagnéticas, es decir, llamadas solares que sí han afectado a la Tierra, pero que no tienen por qué ser muy intensas, pues los números se reducen. Normalmente tenemos una distribución temporal por años y el número de tormentas solares geomagnéticas. Pues un año normal, pues 75. Nos llegan tormentas solares constantemente también. ¿Qué pasa? La inmensa mayoría son de categoría G1, G2, G3, auroras boreales muy bonitas. De vez en cuando hay una G5. El evento de Quebec, por ejemplo, u otros, o el evento del año 2012. Por lo tanto, ¿de qué probabilidades estamos hablando?
¿De qué probabilidades estamos hablando de que nos afecte una tormenta solar geométrica que realmente nos debería preocupar? Una como la del evento Carrington. El evento Carrington está estimado en que ocurre cada 150 o 200 años. Llevamos 160 años desde el último que ocurrió. Entonces, estadística, ¿vale? No vamos a decir va a ocurrir el año que viene. Eso no funciona así, ¿no? Pero ahí andamos, ¿vale? Recordad, un 12% de probabilidad de que ocurra en la próxima década. Tiempo de respuesta ante un evento como el del Carrington, pues va a ser el mismo tiempo de respuesta que tuvieron en el último evento Carrington, 17 horas. La predicción. Ayer os hablábamos de la predicción en el sistema climático, os hablábamos de la predicción en la atmósfera, de nuestros modelos. Os hablábamos de lo complicadísimo que es hacer predicción por lo complejo y lo no lineal del sistema que estábamos estudiando. Y estamos aquí, y tenemos un montón de observaciones. Imaginaos en el Sol, ¿vale? El Sol es un reactor de fusión enorme, es altamente inestable, por supuesto, es altamente no lineal, y no estamos allí, no podemos hacer observaciones, ¿vale? ¿Existen modelos de predicción? Existen. Hay mucha gente trabajando en predecir la actividad solar. ¿Son fiables? Son más fiables que no tener nada, pero tienen limitaciones. Ahora mismo, por supuesto, sigan mejorando porque tenemos cada vez más observaciones del Sol, y cada vez las capacidades computacionales para simularlo son mejores, pero tienen limitaciones, muchas más que la predicción meteorológica, desde luego. Existe una predicción, existen varias predicciones, tantas como modelos de predicción utilicemos, pero bueno, al público en general se le suele publicar una predicción a 3 días. Bueno, esta es la predicción de ayer, de hoy y de antes de ayer, de hace 2 días hasta hoy. Bueno, pues en fin, es mejor que no tener nada, por supuesto. La alta actividad solar se ve venir por el número de manchas solares, se ve venir porque la gente que trabaja en esto conoce bien el Sol. Y bueno, pues nos podemos fiar relativamente de estas predicciones. Yo, esta es una aplicación que tengo instalada en el móvil y de vez en cuando pues la miro, me interesa. Con esto no os quiero decir que si un día veis esta barrita aquí en G4, metáis a la abuela en la habitación y hagáis cosas raras, ¿vale? Eso no funciona así, ¿vale? Pero bueno, es un indicador pues, de la actividad solar de los próximos 3 días. Muchas gracias. ¿Cuánto vas a tardar? 15 minutos. No sé si habéis escuchado hablar de un podcast de Cadena SER que se llama El Gran Apagón. El Gran Apagón es un podcast, con los podcasts pues, son historias, ¿no? Cosas que no han ocurrido, la mayor parte de ellos.